una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Amigos de Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con la Red Global en una producción de Invierne Corp. Vamos a nuestro programa de esta semana con Alejandro Lopeza, Cuadernos Políticos de ayer y hoy, en compañía de Viviana Pacheco. Así que los micrófonos son de ustedes, el tema también, y yo monitoreo. Adelante. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cuadernos Políticos de hoy. Les habla con ustedes, estamos hoy Viviana Pacheco y don Alejandro Lopeza. Muchísimas gracias, Viviana. Bienvenida. Igualmente. Bienvenida. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de, primero recordarles que Cuadernos Políticos llega a ustedes gracias al auspicio de el Center for Democracy and Citizenship Studies, con sede acá en Miami, Florida, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, con oficinas en Madrid y en Caracas, y por supuesto, gracias a la emisión de Ojo con Eso desde la Ciudad de México, México. Pueden visitar nuestras redes que es sedes.academy, y estamos totalmente a la orden. Hoy vamos a tratar un tema que cuando sucedió por allá en el año 89, creo, ninguno de los analistas políticos, historiadores de política, conversadores, analistas, habladores de pistoladas, etcétera, chismosos de oficio, pudieron prever que tarotistas. Sí, exacto. Pitonizos, etcétera, echadores de cartas, pudieron prever lo que iba a suceder en ese noviembre del año 89 con la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Una anécdota antes de darle la palabra a Viviana. Es que yo estuve en Berlín un año inmediatamente anterior. Yo estuve en Berlín en el año 88, en noviembre del año 88. Celebré yo mi cumpleaños, que es mañana, en Berlín Oriental, además, en casa de una amiga, Gisela, que era actriz y había estado presa unos 7, 8 años por haber intentado escapar de Berlín, pues de la cortina de hierro. Y entonces, y al año siguiente volví, en el año 90. Me acuerdo que fui a la ciudad de Weimar, que estaba del otro lado, etcétera. Así que eso fue un impacto a nivel mundial y, por supuesto, dentro de la estructura socioeconómica y sociopolítica de Alemania, que posteriormente se va a dar la reunificación de las dos Alemanias, pues también fue un impacto que todavía, por supuesto, por eso fue anteayer, claro, a niveles históricos, todavía está afectando y está teniendo consecuencias dentro de la estructura socio o geopolítica de Europa. ¿Qué nos cuentas tú, Viviana? Ya, cuando yo reviso las efemérides últimamente, lo primero que pienso es mi edad, porque digo, estoy en la edad en que ya he sido testigo de eventos históricos, ¿no? Entonces, porque claro, en el 89, yo creo que estaba, no sé si estaba en primer año de universidad o recién salida del colegio, ¿no? Entonces, claro, recuerdo el evento desde un lugar de alguien que lo ve, ¿no? Que se impresiona, que es impactado por un evento histórico de esta envergadura, toda vez que crecimos con el símbolo, ¿no?, del muro, que más que cualquier cosa representaba un orden, lo que tú hablabas desde la perspectiva geopolítica, era un orden, ¿no? Que podríamos ver que había 2 hemisferios, había 2 imperios o 2 fuerzas que se equilibraban y que pugnaban entre ellos, ¿no? 2 polos. 2 polos que de alguna manera, incluso en América Latina, los vivenciábamos así, ¿no? ¿De qué lado estaba uno? Si estaba del lado de Estados Unidos o estaba del lado de la Unión Soviética.
ordenaba el discurso, ordenaba las perspectivas, etcétera. Entonces, claro, desde esa vivencia, la caída del muro, que como veíamos, no fue prevista por nadie, ¿no? Es muy simbólico porque cambia el orden, cambian las polaridades. De hecho, ya no hay polaridades. En ese momento pensamos que ya no había polaridades. Sí, sobre ¿no? todo leyendo Fukuyama, con el fin de la historia. Claro, era el fin de la historia, ¿no? Como, ok, hubo una pugna, el símbolo de la Guerra Fría, habían dos fuerzas, una ganó, la otra se disolvió. Exacto. Entonces ya es el fin de la historia. Y recuerdo ese punto que tú además, nombras es clave, Viviana, porque ahí pudiésemos decir quién fue primero, el huevo o la gallina. O sea, la crisis de la Unión Soviética hacia adentro, con aquellas pugnas que unos pretendían que cayera, o sea, que se modificara la estructura de poder de los soviets dentro de la Unión Soviética, pero quizás manteniendo la preeminencia del Partido Comunista, ¿verdad? Y por otra parte, ya entonces la efervescencia de aquellos que pensaban, no, hay que cambiarlo todo, hay que resetear esto y volver a empezar. ¿Qué generó? O sea, fue esa crisis dentro de la Unión Soviética lo que impacta, que genera la caída del muro de Berlín y la apertura de la Alemania al mundo occidental, que de paso era la joya de la corona. claro. O es la caída del muro de Berlín que impacta contundentemente en la desarticulación de la Unión Soviética y el último que salva que apaga la luz. Bueno, pues siempre es difícil decirlo. Claro, a ver, desde mi perspectiva, Pero tú te lo sabes todo. No he terminado mi curso de Dios todavía. Me faltan unos cursos todavía. Claro, es difícil determinar qué es, ¿no? Porque claro, es un fenómeno sistémico. Pero así como lo estamos viendo hoy, a mi juicio, más bien la caída del muro es como, así como antes era la joya de la corona, esto también es como la parte simbólica, ¿no? Es como, no sé si origina, sino que más bien evidencia. Una evidencia ¿Perdón? de qué, de fracaso del sistema, de ineficiencia de las estructuras gubernamentales, de los acuerdos que conformaron aquellos soviets y aquella influencia absoluta de la Unión Soviética sobre los satélites. O sea, De todo, pues, de todo ello. De todo ello. No podemos, es que sería un absurdo pensar que hay una causa, ¿no? No, Como eso, un hecho, es el impacto de ello. independientemente que ahora como que la historia marcha más rápido, porque parece Claro. ser de que ahora los impactos y las resoluciones y los efectos de procesos históricos se verifican muy rápidamente, sobre todo por el tema de las comunicaciones. O sea, Claro. la llegada de la historia, o sea, ¿cómo es que se llama? La abdicación del último Romanov llegó a Europa 15 días después. Sí, con suerte. Con suerte. Ajá. Y bueno, hoy en día se operativiza mucho primero de manera mucho más certera y segundo de manera mucho más inmediata el impacto de los procesos políticos que consideramos históricos, es decir, hitos históricos, los impactos prácticamente son inmediatos. Por ejemplo, tardó 60 años en caer el muro de Berlín, pero la unificación de Alemania se dio al año y medio. Claro. ¿No? No, y de hecho, la vivencia de este fenómeno, mira, fíjate que yo creo que son de las primeras épocas en que empiezan a transmitirse los eventos históricos por televisión, ahora por las redes, pero fue por televisión que lo vimos, ¿no? Al mismo tiempo que después vimos la invasión de Irak, etcétera, la caída de las Torres Gemelas, es por televisión, lo vimos en directo, ¿no? Ahora son las redes sociales, ahí fue por televisión. Y eso nos da una sensación de inmediatez, ¿no? La sensación de que todo iba a cambiar rápidamente, que ya estaba todo dicho, ¿no? Sin embargo, lo que podemos observar es que, dada la perspectiva histórica, por ejemplo, uno podría suponer que la guerra de Ucrania de hoy tiene todavía que ver con la caída del muro. Por supuesto. ¿No? Y la nostalgia soviética. Eso es un tema terrible porque los soviéticos todavía, o los rusos, todavía no se han acostumbrado a dejar de ser la cabeza de un imperio. Y de hecho el discurso que sostiene Putin hoy es de reconstrucción de la Unión Soviética, ¿no? Como dices tú, esa es la evidencia de que es un discurso nostálgico. O sea, todavía estamos ahí. Todavía estamos ahí.
todavía ¿no? estamos ahí. Y las De hecho, influencias y la recuperación de las repúblicas que se atrevieron a liberarse del yugo soviético. Y sobre todo hay hay dos elementos que yo rescato mucho del tema o sea, que me gusta reflexionar sobre el tema de la caída del muro de Berlín y por supuesto es el impacto que tuvo en la estructura de poder de la Unión Soviética, sobre todo de la estructura de poder y la preeminencia del Partido Comunista. Pero también me gusta hilvanar ideas, por ejemplo, entre lo que pasó en Rumania, ¿verdad? Y por supuesto el contundente impacto que va a tener en la historia del mundo. Ese sí fue quizás hasta más contundente que la propia caída de la Unión Soviética, es el hecho de Polonia. bueno, Polonia siempre, ¿no? Como desde... Ajá, sobre todo por varios hechos. Que ya no sé si nos dará tiempo la historia particular de cada uno de nosotros de leer no creo, porque el Vaticano en eso es muy celoso. Cuando las generaciones ya pasan y pasan, que ya no hayan testigos, es cuando liberan o uno puede o se pueden consultar los archivos de Juan Pablo II y su participación se puede presumir que prácticamente directa dentro de la evolución de los hechos políticos en Polonia. Sus tres visitas casi seguidas a Polonia en plena crisis y en pleno desarrollo de los hechos al frente de los cuales estaba Walesa. Entonces, y por otra parte, la Unión Soviética, la visita de él a Moscú. O sea, fue un papa que se Bueno, las sí, era trajo más bien un actor político. a nivel de asumir responsabilidades Claro, a nivel era bien, geopolítico. más bien, o sea, era un líder espiritual, por cierto, pero era indiscutiblemente un líder político. Es indiscutiblemente. No, tenía, indiscutible. tenía alma de político en realidad. Además, ¿no? era un hombre muy joven. Muy joven. Era un hombre muy joven. Él llega al papado con 58 etcétera. años. Pero bueno, pero volvamos al tema de la caída, porque yo creo porque es interesante recordar el nivel de optimismo que se vivió ese momento. De esperanza. De esperanza. Hablábamos la semana pasada. La semana pasada, de esperanza, de optimismo. Piensa que desde ahí se empieza a cuajar finalmente la idea de la Unión Europea. ¿No? Por fin estamos en la posición de generar una Unión Europea. Comienza a cuajar el tema de la concepción de la globalización, la liberalización económica, ¿no? Circulación de capital, disminución de las restricciones. Y un mercado de 700 millones de personas. Exactamente, incluso en América Latina, y que coincide en mi caso con la efervescencia de la vuelta a la democracia en Chile. Entonces, y volviendo a la conversación de la semana pasada, tal vez algo optimista, más que esperanzada. Más que esperanzada, ¿no? Exactamente. Porque claro, dentro de ese optimismo y de esa efervescencia, incluso cultural, ¿no? Hay una efervescencia cultural, nuevos movimientos, una suerte de exacerbación también como del individuo, porque la idea de que cayeron finalmente en los discursos trae de vuelta otra vez la individualidad, ¿no? Ya no hay discursos que te determinen, sino que más bien aparece el individuo como propio actor, que eso también pasa a nivel de, por ejemplo, las teorías en ciencias sociales. Correcto. La deconstrucción de los discursos. El cambio social. El cambio social, el tema de la subjetividad, mucho más que los movimientos de masa, el interés por estudiar el surgimiento de la subjetividad, etc., ¿no? Y a mi juicio, claro, fue tan optimista que no nos dimos cuenta de algunos elementos centrales que son los que estamos viendo hoy, ¿no? Las fragmentaciones internas, por ejemplo. Sí. Las culturas europeas ser una unidad europea, ¿no? ¿Qué pasa con los nacionalismos? ¿Qué pasa con el patriotismo? Y con la inmigración. Que yo pienso que los patriotismos se trasladaron, los nacionalismos, ¿no? Yo pienso que que de paso ahorita hay un ejemplo muy peligroso en Venezuela, en este momento con la sacada de la banderita del nacionalismo para tapar ineficiencia de Estado. Lo mismo que hizo Galtieri con las Malvinas. Con las Malvinas, ahora lo está repitiendo esta gente en Venezuela ahorita, pero quizás de una manera un poquito más sutil.
y, y capacidad estratégica del ejército venezolano. Entonces, bueno, pero antes de hacerte de hacer la reflexión del video, del documental Oro de Sangre de Thelma Urgelles, que se estrena hoy precisamente dentro de unas horas aquí en Miami, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que amablemente nos ha facilitado los espacios al Observatorio de la Diáspora Venezolana, a CEDES, a la Red Global, a la Fundación Víctimas del Comunismo, para precisamente tener un videoforo sobre esa terrible realidad que hoy está afectando a todo el ecosistema y a las poblaciones al sur del río Orinoco. Se habla de un ecocidio, se habla de un genocidio, se habla de un derrumbe de las estructuras culturales milenarias que existen o lo que se queda en esa área. Y entonces Thelma Urgelles y Malena Roncayolo pues hicieron un trabajo extraordinario de documentación de esa terrible realidad que afecta no solamente a la cuenca del Orinoco, sino que puede llegar a afectar incluso a la cuenca de la Amazonia, del río Amazonas. Entonces, para lo que se quieran acercar, estaremos allí en el Museo de la Diáspora Cubana, del Museo Americano de la Diáspora Cubana Venezolana, a partir de las 7 de la noche, con un videoforo en donde estará Thelma Urgelles, estará Malena Roncayolo, que son los autores del documental, y nos acompañan igualmente Horacio Medina, Liliana Ponce, Malena, que va a conversar, y vamos a discutir y a reflexionar todos alrededor de estos delicados hechos. Y también vamos a tener con nosotros a Américo de Gracia, y por allí tenemos de visita a Walter Márquez, que anda por ahí pajareando por Miami. Justamente nos va a acompañar esta noche. Entonces, los esperamos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que queda en el 1200 de Coral Way, allí, y entonces estaremos conversando alrededor de esa realidad, y posteriormente nos vamos a tomar, como decía un gran amigo mío, Heinz Sontag, un vino de honor. ¿Okay? Y para los que no tienen el privilegio de estar en Miami, transmitido por YouTube. Para los que no tienen el privilegio de estar en Miami, pueden acceder a través de los dos canales, tanto del canal de CEDES Academy como del canal de ODB, O de Organización de Diáspora, B de Venezuela. A través de los canales en YouTube estaremos transmitiendo en vivo desde el inicio de la actividad. Así que bueno, entonces, volviendo al punto que nos ocupa, ya para cerrar, creo. Sí. Ya estamos cerrando, y haciendo este comentario se me ocurre preguntar hoy, ¿cuántos muros existen hoy en el mundo? Físicos y psicológicos y hasta morales, éticos, ¿no? Hoy en día pareciera ser que está cobrando mucho sentido aquella segmentación. Estamos volviendo a las guerras médicas. Estamos volviendo a aquella reafirmación de un Oriente contra Occidente, del Imperio Persa en contra de las polis griegas. Estamos viviendo un renacer que en este aspecto es abanderado, lo cual es más peligroso aún, es abanderado por creencias religiosas, por las grandes religiones monoteístas, a la cabeza del cual, en su estructura de yihad, de lucha para imponer la verdadera religión a los infieles, parece ser que el Islam entonces es el que abandera el estandarte de Ciro. Entonces, hoy en día pareciera ser la preocupación una neoconfrontación cultural entre Oriente y Occidente, lo cual genera muchísimos muros éticos, físicos, y por otra parte tenemos el tema de las migraciones, igualmente levantando muros, etcétera, hasta dentro de las propias comunidades. ¿Cómo ves tú ese levantamiento de muros a la luz de las realidades
Te quedan 2 minutos, 1 minuto y medio para explicar todo esto. Por Dios que me tienen fe. No, claro, evidentemente tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que no previmos que estas aperturas, ¿cierto? De alguna forma también impactan en las subjetividades y en las identidades locales. Cuando desaparecen los grandes discursos, a diferencia de lo que muchos pensaban, se generan identidades puntuales. No es que desaparezcan las identidades, sino que aparecen nuevos grupos de identificación. Y a mi juicio, mientras más atomizados son esas identificaciones, la extrañeza es mayor, ¿no? Porque me identifico con un grupo pequeño y todo el resto es ajeno. Y eso va generando muro tras muro, ¿no? ¿Cuál es más fácil? Claro. Mi identificación inmediata es más fácil. Por supuesto, es más segura para mí. Es más segura, es más inmediata, me hago cargo de mis temores con este grupo inmediato, pero todo el resto es un otro. Entonces tenemos mucho más muros, ¿no? Y eso se junta efectivamente con la idea de la migración y lo que dices tú, sobre todo ahora que tiene un componente religioso, sobre todo, ¿no? No sé, esto me recuerda mucho también a las cruzadas y al feudalismo, literalmente, ¿no? Armar castillos con grandes muros, con cocodrilos alrededor y ir a conquistar a otros para mostrarle la verdadera fe. Sí, e imponerla a muerte. A sangre. A sangre, sí. Bien, entonces los invitamos a todos para la próxima semana para una nueva edición de Cuadernos Políticos de Ayer y Hoy con Viviana Pacheco y de Alejandro Oropesa. A través de, ojo con eso, desde México, ¿verdad? Y les recordamos que este programa, Cuadernos Políticos de Ayer y Hoy, llega a ustedes gracias al Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, y por supuesto siempre por acá controlándonos el tiempo y diciéndonos cuánto falta o deja de faltar nuestro querido amigo José. Así que muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana. Saludos Viviana, saludos José. Saludos a todos. Gracias a ustedes por ser siempre tan aleccionadores, y ese es el propósito de este programa a través de Radio Victoria o Congreso Televisión, en nuestras diversas alianzas, en una producción de Invirnecot. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Una producción original de Invirnecorp y Ojo con Eso TV. Cuadernos Políticos, Ayer y Hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropesa. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.